Estamos en una cultura donde es común orar a diferentes personas, a diferentes gentes. Por ejemplo, orar a los santos, a los ángeles, a los arcángeles, a la Virgen. Y aún más, es común entre nosotros también tener fe en ciertos objetos, en amuletos, en cruces, aún en oraciones específicas, que esta oración es para esto, y uno le tiene fe a ciertas oraciones también. Y la pregunta que nos queremos plantear es si realmente este tipo de peticiones y de ruegos y de oraciones están validadas o son aceptadas y son bíblicas. Lo fundamental aquí es definir cuál es la fuente de verdad, cuál es el fundamento. Y si nosotros creemos en Dios Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo, en un Dios que es una Trinidad, entonces vamos a estar totalmente de acuerdo de que la única fuente segura y confiable a donde podemos ir es a la Biblia. Habiendo dicho eso, vamos a observar una serie de pasajes mmm, donde la Biblia nos enseña a orar y nos enseña respecto a cómo se debe orar y a quién se deben dirigir las oraciones. El modelo principal entonces es Jesucristo. Por lo tanto vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús en sus oraciones, cómo fueron sus oraciones. Veamos. Mateo 6 dice: y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como lo hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan, antes que lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta oración, Jesús claramente le enseña a sus discípulos a orar al Padre, llamándolo Padre, Padre nuestro. Y esta no fue la única oración que Jesús hizo. Hizo muchas más oraciones. Pero vamos a ver otras 4 para ver si este modelo se conserva en la manera que Jesús lo hizo constantemente. Veamos. Dice en Lucas 22: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 11: quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. En Juan 17: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos que Jesús constantemente oró al Padre. Dejó un modelo de oración exclusiva a su Padre. Bueno, pero pues teniendo en cuenta de que Jesús fue el Dios hecho hombre, el único Hijo de Dios, pues miremos qué otro modelo hay, porque al fin y al cabo él sí era Hijo de Dios, él podía llamarlo confiadamente Padre. Miremos de igual manera entonces cómo hicieron sus discípulos y los apóstoles para orar, qué tipo de oración tuvieron. Los ejemplos claramente van a estar en la Biblia y es lo que vamos a examinar de nuevo. Veamos. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, ellos los discípulos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otro pasaje, 2 Corintios 13:7. Y oramos a Dios para que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. En Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y en Efesios 1:17.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En esta ocasión vemos que los discípulos de igual manera oran al Padre. No lo llaman Padre únicamente, sino que le dicen Señor, Dios soberano, Dios creador, Rey eterno. Pero ¿qué entonces de nosotros? Bueno, ya vimos cómo oró Jesús, cómo oraron sus apóstoles, sus discípulos y nosotros, simples pecadores. ¿Podemos orar de esa misma manera? ¿Podemos orar directamente al Padre? ¿Podemos confiadamente acercarnos a Él y levantar nuestras oraciones para que directamente Él nos escuche? La respuesta es sí. Precisamente para eso envió a Jesús al mundo, a quitar una barrera que había entre Dios y los hombres, a quitar la enemistad que había entre nosotros. Por medio de Jesús, Dios y los hombres hicieron las paces y somos llamados hijos. Tenemos entrada al Padre y eso también lo podemos ver en la Escritura claramente. Veamos. Primera de Pedro 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, si es claro que Jesús murió por nosotros, para darnos acceso al Padre, para que pudiéramos orar directamente a Él, la pregunta entonces es, ¿necesitamos otro tipo de intermediario? ¿Necesitamos algún otro tipo de mediador? Si Jesús ya nos permitió comunicarnos directamente con el Todopoderoso, ¿necesitamos realmente otra intermediación? La palabra también lo dice claramente. Y dice de esta manera. Dice Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Romanos 8, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos 4. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos hablando de Jesús. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por estas enseñanzas de la Biblia, por esta claridad que la Biblia nos da, es que nosotros debemos orar al Padre directamente, sin ningún otro tipo de intermediarios, solo Jesús. Entonces oramos al Padre a través de su Hijo Jesucristo, con los ojos puestos en Él, con la fe puesta en Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda verdad. Sean muy bendecidos.